llamado retorno de Saturno, así que vamos a hablar de qué es el retorno de Saturno. Para hablar de cómo funciona, voy a tratar de ver, esto lo estoy haciendo en vivo y en directo, a ver si existe una manera, tipo vamos a abrir una carta natal random que yo tenga acá, a ver. Esperen porque estoy viendo quién me ha dicho que no tiene problema de que le ponga como ejemplo. Vamos a agarrar la carta natal de Polardo, porque está ahí, entonces lo vamos a agarrar. Total, él su retorno de Saturno ya terminó hace rato. Bien. Vamos a ver si... Retorno de Saturno. Kurumada, toma nota para algún ataque nuevo. No sé si Kurumada agarraría justo retorno de Saturno porque tené presente que es hasta un disco de No Doubt. O sea, hubo gente que se dio cuenta de usarlo de nombre antes que Kurumada. Así que para mí ese no estaría tan bueno que lo agarre. A ver si puedo modificar esto. Está rari, ¿no? Vamos a ver qué pasa si lo hago chiquito. Ahí está. A ver. Ahí va. Más o menos. En Episode G aparece Cronos. Ya está. Bueno, a ver, vamos a animar la carta, a ver si está la opción, sí, Animate. Ah, pero mirá, esta no me la captura. Qué mierda cuando tenés que capturar. A ver, no, esto es Home User, Animated Page, ahí está, Animated Page. Pero mirá, me aparece en otro lado. Viejo, ahí está, ahí va. Bueno, lo que voy a hacer es mostrarles básicamente qué es lo que pasa cuando una persona nace. Aparece acá la carta natal, pero después lo que podemos hacer es poner animación, ¿no? A ver, ¿dónde está el play? ¿Cómo se nota que no uso nunca esto? Que no sé qué es lo que tengo que hacer. Ah, bueno, es manual. Bueno, fíjense, ¿no? Esto es básicamente... Es muy lento esto. Vamos a ver qué pasa si hago así. Es también lentísimo. Ah, sí, mira, vamos a hacer por año. Ahora sí. Tenemos 1986, 1987, 1988. Fíjense cómo los planetas se van moviendo año por año. Y esto es solamente lo que vemos año por año. Supongamos que vamos a poner por mes, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando. Vamos a ponerlo por semana y se va moviendo por semana o por día, que ahí sí lo vamos a ver sin tanto salto. Fíjense cómo la luna siempre es la más rápida y es la que está constantemente avanzando y avanzando sobre la carta. Y así los planetas también hacen lo propio. Bueno, este señor de acá... Ah, miren, me lo marca diferente. Este señor de acá, llamado Saturno, que es básicamente el palito con la cruz para arriba y la pancita para abajo. Este señor, Saturno, da la vuelta al mundo, que sería la vuelta a la carta natal, en alrededor de 28 a 29 años. ¿Por qué digo 28 o 29 años? Porque depende de la persona. Por ejemplo, si vos tuviste muchos más ciclos largos en donde Saturno estuvo retrogradando, es probable que tarde más tiempo y por lo tanto llegue al lugar en donde estaba cuando naciste a los 29. Para otra gente es a los 28. Pero este es un momento muy, pero muy importante en la vida. Fíjense, de hecho, si estamos hablando de un planeta que retorna cada 28 a 29 años, cómo nos está marcando 3 edades que son muy importantes culturalmente hablando cuando apuntamos al ciclo de crecimiento de una persona.
El de 28-29 años casualmente coincide muchísimo con la llamada crisis de los 30, y pongo unas tildes muy grandes alrededor de crisis de los 30. Después, si hacemos 28 más 28, tenemos 56-57 años, es el segundo retorno de Saturno. En este caso tenemos un periodo en donde las personas ya de a poco van palpitando que se acercan a la jubilación. Mucha gente, los hijos, las hijas, les hijes van dejando el hogar materno o paterno, por lo tanto hay una pequeña sensación como de vacío, de qué voy a hacer en esta vida. Ahora mis hijas ya se mantienen por sus propios medios, son independientes. Yo al mismo tiempo estoy acercándome a un periodo en donde no sé si voy a ser de utilidad porque ya no voy a trabajar más. ¿Qué significa este momento de mi vida? Y después tenemos el tercer periodo, el tercer retorno de Saturno, que llegamos si tenemos suerte, por supuesto, ¿no? Hay mucha gente que capaz fallece antes, lamentablemente, pero entre los 84 y los 85 años está el tercer retorno de Saturno, que como se imaginarán, tiene relación directa con la crisis de la edad mayor, que es, ¿qué es lo que va a pasar? Capaz mañana me muero. Entonces estoy palpitando el final de mi vida. ¿Qué voy a hacer con el final de mi vida? ¿Me entrego a este final de la vida? ¿Lo disfruto? ¿Qué hago? Bueno, joya, Thunderbolts. Entonces este stream te va a venir bárbaro, porque si estás en tus 27 años ya estás listo, a punto caramelo para prepararte a lo que va a venir en estos años, en estos próximos años para vos. ¿Qué significa el retorno de Saturno? Primero que nada, vamos a hablar de qué representan los retornos, después qué representa Saturno y después hacer la fusión de esos dos conceptos. Un retorno es un momento muy importante astrológicamente hablando. Hay retornos que tardan más tiempo, hay otros que menos. Lo interesante de los retornos es que tienen reglas mucho mejor establecidas, porque así como tenemos tránsitos, que a vos te puede estar pasando un tránsito y a mí me puede estar pasando otro diferente, porque la posición de los planetas que tenemos en la carta son distintas, los retornos son iguales para todo el mundo. Son ciclos que ya sabemos que van a suceder a determinadas edades. Ya sabemos que a los 40 años tenemos a Urano haciendo un movimiento muy importante. Ya sabemos que Júpiter también hace lo suyo cada 12 años. Entonces, todas las personas tienen en común esta cosa de que 28 y 29 es un momento importante, 56-57 también, 84-85 lo mismo. ¿Sabés qué me acordé con esto de retorno de Saturno? El Club de los 27. ¿Habrá relación? Es una excelentísima pregunta y hay diferentes escuelas astrológicas que dicen que sí y que no. Yo soy de la que piensa que no. ¿Pero por qué pienso que no? Porque el retorno de Saturno es a los 28, bien tirados los pelos. 27 es muy temprano para hablar de un retorno de Saturno. Sí puede ser que lo estés palpitando, pero hay otra técnica de análisis astrológico que se llaman progresiones planetarias, que se considera que el planeta avanza en una medida alejada de la real, pero que tiene que ver con hacer un paralelismo entre minutos dentro de la carta natal, considerados como los meses o los días que pasan en la vida real, y de ese paralelismo hay también ciclos internos, y la luna justamente hace su retorno a los 27 años. Es decir, que esa progresión, ese momento en que la luna vuelve a estar en donde está en el momento en el que naciste, es un momento muy importante a nivel emocional, en donde cotejas un poco cómo te sentís anímicamente, si sentís que cumpliste tus deseos y tus necesidades. Y por eso creo que ahí vemos mejor reflejado también a todas estas personas que han tenido vidas muy difíciles. Amy Winehouse, Kurt Cobain, el cantante de The Doors, que ahora me olvidé el nombre. Tenemos, esta chica que también amo como canta, Janis Joplin. Ahí tenemos Jim Morrison, ahí está, poeta increíble Jim. Entonces tenemos gente que ha sido muy sensible, que ha tenido una vida muy difícil y que no se halla cumpliendo realmente con sus necesidades emocionales. Por eso creo que las progresiones lunares son más importantes. Jimi Hendrix, tenés razón. Pero esto es algo que vamos a hablar en otro programa. Igual está muy buena tu idea, así que lo que voy a hacer es, en algún momento, voy a preparar un capítulo que va a ser el Club de los 27 y la progresión de la luna.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo un poco a qué pasa con los retornos planetarios. El retorno planetario es una especie de puesta en limpio. Imagínate que vos estás escribiendo una monografía y escribís y le haces notitas, a veces la revisás un poquito, seguís avanzando. El revisarlo, no sabía que Rodrigo murió a los 27. El revisarlo vendría a ser como sus momentos de retrogradación del planeta, ¿no? Es decir, vengo escribiendo todo esto, leo un poquito para atrás a ver qué hago y sigo avanzando. Y llega el momento en el que el planeta vuelve a estar en el lugar en donde estaba cuando naciste. Ese momento es el momento donde tenés que entregar esa monografía. Y por lo tanto, es un momento muy importante de revisión. Obviamente que quienes revisan los trabajos prácticos más tiempo antes de entregarlo, mejor los van a poder entregar. Una buena nota se van a poder sacar. Pero no es exactamente que este planeta nos viene a calificar. En realidad, quienes estamos calificando somos nosotros mismos. Estamos viendo qué es lo que aprendimos de ese proceso en cada retorno y por eso un retorno es un momento muy importante de cierre y muy importante de apertura también. Porque terminamos un ciclo, lo envolvemos, lo preparamos y ese ciclo se transforma en un gran ladrillo para la construcción de lo que va a venir después. Por eso es que son tan importantes. ¿Qué es lo que pasa con el retorno de Saturno? Que no es un retorno tan casual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Venus tarda más o menos un año en retornar. Entonces ya el retorno de Venus no es una cosa demasiado importante en nuestra vida, porque pasa una vez por año. Igual que el de Marte, que más o menos pasa cada año y medio, 2 años. Mercurio, ni les cuento, en menos de un año. Entonces, esos retornos ya pasan a ser bastante secundarios. El retorno del Sol, por supuesto que es importante. De hecho, el retorno del Sol es la famosa revolución solar, que es el informe que hacemos año a año todos los astrólogos para analizar y acompañar a la persona que consulta a ver cómo le va a ir en su año particularmente. Entonces, sabiendo todo esto, lo que entendemos es que un retorno nos está hablando de un ciclo de cierre y de apertura, por lo tanto un momento de cambio muy importante para cada persona. Ahora que sabemos esto, lo que vamos a hacer es analizar cómo funciona Saturno. Saturno, para entenderlo mejor, siempre lo que tenemos que hacer es pensarlo desde el lugar de la parte mitológica, ¿no es cierto? Saturno es Cronos. Cronos es el dios del tiempo. ¿Qué cualidades tenía Cronos? Primero que nada, regía la paciencia, muchas veces era representado como un ermitaño. Saturno o Cronos, tenemos un montón de imágenes súper trágicas de este personaje que se comía a sus hijos, porque como la mayoría de las historias en la mitología, los dioses se enteraban a través de algún oráculo que sus hijos les iban a derrotar o que algo malo les iba a pasar, tratan de evitar esa fatalidad y esa fatalidad viene y les pega un cachetazo en la cara. La interpretación antigua de esto era que el destino era inamovible y que no teníamos ningún control sobre lo que nos iba a pasar en la vida. La interpretación moderna que podemos hacer de esta metáfora no es que es inamovible y que no tenemos libre albedrío, pero sí que las cosas que tenemos que aprender son ineludibles y que si nos salteamos un aprendizaje o un desafío, eso nos va a costar caro. ¿Qué es lo que le pasó a Cronos? Su esposa, Rea, que en realidad Cronos era un dios preolímpico, es decir, que pertenecía a una casta de dioses que estaban emparentados con los titanes. Por lo tanto, eran poderosos desde un lugar de lo primigenio. No regían cosas tan detallistas y particulares y no estaban tan cercanos a la humanidad como quizás sí lo estaban Zeus, Poseidón, Hades, Artemisa, etc. Hizo lo que cualquiera haría en su lugar cuando sabe que sus hijos van a complotar en su contra, comérselos, totalmente. Tengo muchas amigas que se han comido a sus hijos, no, mentira. Aparte no me gusta lo que decimos con comerse a los hijos porque suena bastante mal, ¿no? Para el lunfardo argentino de hoy. Bueno, sabiendo esto, su esposa Rea, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, ya se lo comió a Hades, así que lo que voy a hacer es esniquear
a Zeus lo voy a guardar en la tierra y voy a hacer que todos los semidioses que existen en la tierra críen a mi hijo, lo entrenen, así mi hijo después puede derrotar a este dios. Entonces lo que sucede es que Zeus, junto con su hermano menor Poseidón y varios otros dioses, como por ejemplo Hera, terminan derrotando a Cronos, y después Hades lo termina derrotando desde adentro, porque a él ya se lo había comido. Es decir, que Zeus también libera a sus hermanos para que terminen de derrotar a su padre. El ciruja de los 7 mares. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Recordemos que es un dios, y un dios no puede morir. Entonces Cronos no es que muera. Cronos es exiliado por sus hijos a caminar eternamente por un desierto hasta aprender de sus propios defectos. Tiempo más tarde Cronos vuelve, pero esa es otra historia de su redención que no tiene nada que ver con lo que estamos analizando ahora. Ya empezamos a encontrar algunas cualidades de este planeta entonces. Sabemos que es un planeta que nos habla de tiempo, de paciencia, nos habla de soledad, porque no solamente era un dios que se quería quedar solo para que nadie lo derrote, sino que también se encuentra en una situación de exilio en donde tiene que caminar solo constantemente. Es decir que Saturno, a su manera, está representando todas aquellas cosas que nos hacen mucho más autónomos y que nos permiten contar con nuestra propia fuerza para hacer las cosas sin necesitar la ayuda de los demás. Pero también habla de esa construcción que tenemos que trabajar en el exilio, en un momento en donde quizá hay una crisis o una situación que nos tiene entre la espada y la pared. Hola, Carde, ¿cómo estás? No, llegué hace poquito, porque aparte estuve hablando un poco de la luna llena, así que no te perdiste mucho. Lo bueno es que igual esto va a quedar grabado en Twitch durante 15 días, así puedes ver el principio y saltar hasta el momento en el que empiezo a hablar de esto. Y también va a estar en YouTube, así que no te preocupes. Bueno, volviendo entonces a Cronos o Saturno. ¿Qué es lo que sucede con... otra cosa más también. No solamente mitológicamente podemos obtener información útil, sino que también lo podemos hacer a través del análisis del símbolo. Todo lo que es simbología tiene detrás una gran cantidad de información. Todo lo que ustedes están viendo acá en esta carta natal tiene una gran cantidad de información. ¿Y por qué sucede esto? Porque no estamos viendo simplemente un círculo y ese círculo no es nada. El círculo significa una cosa. Estas liñitas así de acuario significan una cosa. Un triangulito chiquitito acá significa una cosa. Todo tiene un significado simbólico en la carta natal. Pero hoy no vamos a analizar todos los símbolos porque no nos va a quedar el tiempo. Sí, vamos a analizar qué significa el símbolo de Saturno. Primero que nada tiene una cruz arriba. La cruz para la astrología, en realidad la cruz para la simbología, representa lo material, el contacto con lo concreto, es decir, con el mundo que se puede percibir, lo tangible. Y abajo tenemos esto que en realidad está modificado por el tiempo y por el estilo en el que se ha transmitido el símbolo de Saturno, pero en su momento era un semicírculo. Este semicírculo representa el espíritu, el espacio del mundo perceptivo. Fíjense que, por ejemplo, la luna son 2 semicírculos conectados uno al lado del otro, lo cual representa la doble receptividad. Pero ¿qué es lo que sucede con Saturno? También, si se fijan bien, este dibujo, a su manera, representa una especie de hoz muy rudimentaria, es decir, de la herramienta que se utilizaba para cortar, digamos, me sale en inglés, estoy con un problema con el inglés y el castellano, el wheat en el campo, ¿no? Es decir que también este es un símbolo que nos está hablando de cortar con algo, ¿sí? De finalizar alguna cosa. Ahora que sabemos todo esto, ¿cómo funciona Saturno en la carta natal de las personas? ¿Qué es lo que pasa? Recuerden lo que habíamos dicho, la cebada. Muchas gracias, numeral.
Como ustedes podrán recordar, no, claro, WIT, no W-I-T planeta, era WEAT, o sea, W-H-E-A-T. No, estuviste muy bien, porque yo lo pronuncié como WIT. Bien, como Saturno tarda 2 años y medio en cambiar de signo, este Saturno, por ejemplo, que vemos acá, vamos a volver al análisis de cartas que estábamos viendo, con el ejemplo de uno de nuestro público que está ahí. No wit equals defeat, una máxima de Catán. Fíjense que dónde tiene Saturno Paul, ¿no? Primero que nada, Paul tiene un Saturno muy interesante porque es un Saturno que está con una S. La S para la astrología es estacionario, es decir, que significa que acababa de estar retrógrado directo y se estaba por poner retrógrado o directo, por lo tanto es un planeta con mucho poder, pero eso es algo para otro capítulo. Entonces, Saturno de Paul está en Escorpio. Esto significa que él y un montón de personas que nacieron todas en un transcurso de 2 años y medio tienen a Saturno en el mismo lugar. Por lo tanto, no le vamos a prestar tanta atención a dónde está desde el signo. Un poquito de importancia tiene, nos va a hablar un poco de sus pinceladas, pero nos interesa más saber dónde está desde el punto de vista de la casa. Hola Juli, bienvenido. ¿Y por qué desde la casa? Porque ahí sí, como las casas planetarias dependen del horario de nacimiento de la persona, un Saturno para mucha gente puede estar en casas diferentes. La casa me va a decir en qué espacio de su vida se va a desarrollar la función saturnina. Entonces ya tenemos un montón de información. Sabemos que Saturno es un planeta que habla del tiempo, de la paciencia, de las propias limitaciones, de cómo esas limitaciones nos enseñan a ser autónomos, pero también nos ponen una barrera entre nosotros y los demás, de la misma forma que hizo Cronos con sus hijos, pero que en este caso no está necesariamente hablando de hijos, sino que habla de esos miedos que tenemos y que esos miedos dejamos que nos controlen, y por dejar que nos controlen, terminan esos miedos tomando control de nuestra vida. Saturno tenía miedo de que sus hijos lo derroten, esos miedos se hicieron realidad y terminaron creándole una vida peor de la que él se imaginaba. Entonces, eso es lo que tenía que evitar. Saturno, en la casa donde está en nuestra carta natal, nos muestra en qué lugar de nuestra vida tenemos un miedo muy marcado, que es un miedo que nos va a permitir crecer muchísimo, ganar autonomía, aprender a caminar solos un tiempo hasta que entendamos cómo funciona, pero que para eso vamos a tener que derribar esas primeras barreras que tienen que ver con nuestros temores, nuestros tabús, las cosas que nos ponemos limitaciones y que muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, no vamos a ver hoy cómo funciona Saturno casa por casa, porque si no, vamos a estar hasta mañana. La casa obviamente que nos va a hablar de un desarrollo particular de nuestra vida, pero cuando Saturno retorna a los 28 o 29 años, no necesariamente nos está hablando de que la temática va a tener que ver con la casa en la que sucedió. Muy probablemente sí, a través del trabajo que hacemos sobre Saturno, vamos a terminar viendo un montón de consecuencias en el largo plazo en ese lugar. ¿Quiénes sufren el retorno de Saturno? Las personas que no se animan a trabajar los temas que ese Saturno les trajo durante toda la vida, que no aprenden a tomar conciencia de lo que les está sucediendo, y por lo tanto eso se traduce en momentos muy críticos, separaciones, peleas muy grandes, situaciones en donde se sienten muy tristes o muy solos. Estas son algunas de las posibles manifestaciones de este planeta. Pero el primer error es pensar que es algo de temer. Justamente si Saturno nos está hablando de que tenemos que perder el miedo, lo peor que podemos hacer es tenerle miedo a Saturno. Y mucho peor todavía, utilizar ese tiempo previo antes de que suceda su retorno, pensando que va a ser un momento trágico porque estamos haciendo una especie de profecía autocumplida que no nos va a servir de nada.
Acá lo que sí tenemos que saber es que este momento de nuestra vida nos va a hacer una grandísima pregunta, porque Saturno, como dios de dioses, de alguna forma también fue un padre que se impuso con mucha violencia. Entonces, ¿qué pregunta tenemos que hacernos antes de que suceda el retorno de Saturno? ¿Cuáles son aquellas cosas que estoy haciendo porque me las impusieron y no porque yo realmente quiero hacerlas? Y después de eso, la segunda pregunta es cuáles de esas limitaciones que yo tengo de alguna manera no me permiten tener el control de mi propia vida. ¿Cuáles son los miedos que controlan mi vida? Y ahí llega ese hermoso abanico de cosas en donde tenemos inhibiciones, timidez, obsesión por la ambición con el trabajo o al contrario, temor a competir por un puesto laboral, seguir una carrera determinada que fue la que nuestros padres nos dijeron que teníamos que seguir, estar en pareja simplemente porque el mandato social me dice que me tenía que casar y no estoy feliz en esta relación. Estas son todas de algunas de las muchas cosas que pueden suceder a la persona que está viviendo su propio Saturno y que por lo tanto van a ponerse de manifiesto alrededor de estas fechas cuando cumpla 28 a 29 años. ¿Qué sucede? Se preguntarán si la persona no trabaja correctamente este retorno de Saturno. ¿Cómo es trabajarlo incorrectamente? Negarme a aprender cosas, ponerme en una posición de mucha terquedad, en vez de permitir que el cambio venga a mi vida, aferrarme a esas tradiciones y dejar que esas tradiciones y esos miedos me controlen. Y es ahí en donde suceden esas famosas crisis de los 30, que es que termino en un trabajo que me duele, termino capaz en un trabajo donde consigo la posición que quería y esa posición finalmente no me satisface y no me da esa felicidad que yo estaba buscando, termino estando con una pareja que tal vez tiempo más adelante me engaña, siendo que yo en realidad no quería estar con esa persona. De alguna forma pueden pasar esas cosas. ¿Qué es lo que pasa al revés? Para la persona que trabaja correctamente su Saturno, se encuentra con un momento en donde se siente mucho más adulta de lo que era. Este es un momento muy pero muy lindo, porque acá no solamente ganamos mucha más autonomía, sino que nos damos cuenta de algo muy pero muy importante. Y es que muchas veces somos responsables de ciertas cosas que nos pasan. Digo ciertas porque vivimos en un mundo capitalista y no todo depende de nosotros. Hay cosas que dependen de las empresas, de la contaminación, del mundo. Pero a pequeña escala, ¿sí? Y teniendo en cuenta nuestros derechos y nuestros privilegios, existe un alcance a través de nuestra propia vida y nuestro libre albedrío que nos permite decidir por nosotros mismos en vez de echarle la culpa a los demás. Eso es muy importante, lo de la culpa a los demás, porque justamente Saturno pone de manifiesto que ese conflicto que eran responsables los otros, mis papás que me dijeron que estudie esto, mi pareja que es retóxica, mi trabajo donde todo el mundo me trata mal y la gente no me gusta, en realidad también puede depender de mí. Yo también puedo dejar de estar con esa persona que me lastima, puedo dejar de estar en ese trabajo y buscar otro aunque me dé miedo, o puedo estudiar lo que yo realmente quiero en la vida. ¿Cuál es la contra de hacer estas cosas? Que estamos en soledad, que nos hemos autoexiliado como le sucedió a Cronos y que va a ser un camino muy difícil en donde parece que tenemos que remar en dulce de leche, pero a la larga el hacernos cargo de esas cosas nos hace mucho más maduros y con más experiencia respecto a lo que hemos incorporado. Entonces esa es la magia que trae Saturno. Nos sentimos realmente en verdadero control sobre nuestra vida, entendiendo que la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros es muy fuerte, es muy dura a veces, pero que al mismo tiempo es nuestra. No hay otra persona moviendo los hilos y diciéndome qué es lo que tengo que hacer. Y si eso no es liberador, amigues, no sé qué es. Juli dice,
medio que estoy en unos años adelantado porque estoy trabajando todo lo de mi casa de Saturno ahora. Es perfecto en realidad. Vos, o sea, no es que porque el retorno de Saturno sucede a los 28, 29 años, tenés que esperar a esa edad para trabajarlo. Todo lo contrario. Uno ni bien puede, tiene que trabajar todo lo que se le presenta en la carta. Por supuesto que hay momentos y momentos. Eso lo vemos cuando nos hacemos una revolución solar, cuando hablamos con un astróloga acerca de los tránsitos planetarios que estemos viviendo, porque capaz a veces queremos trabajar algo de la carta, pero no es el momento, porque estamos viviendo otros tránsitos planetarios que quizá, por ejemplo, no sé, vamos a suponer. Yo estoy este es un gran clásico de la astrología. La gente que está súper obsesionada con tener pareja, ¿sí? Y quizás se está olvidando que en su carta natal tiene otro trabajo que hacer respecto a su autonomía laboral, a la capacidad del amor propio desarrollando una vocación que realmente le apasione. Pero esa persona no, se abigarra fuertemente a esta cosa de yo quiero que aparezca esa pareja ideal que me estoy imaginando y sufre y la pasa mal y aparecen personas que tal vez no son las ideales o conflictos donde hay mucha frustración porque vuelca todo en la otra persona esperando lo mismo a cambio. Y tal vez esa persona no se dio cuenta que cuando está mucho más comprometida con lo que le gusta hacer en la vida, se siente mucho más libre y ahí va a atraer a personas que realmente la valoren, con las cuales no necesita entregar toda su vida para que le den algo a cambio. Este es un ejemplo súper clásico, pero no necesariamente tiene que ser el que les pase a la gente el retorno de Saturno. ¿Cómo varía un retorno de Saturno a los 28 o 29 años al de los 56 y al de los 84? Bueno, justamente en la edad que estamos viviendo en ese momento de nuestra vida. Piensen que el de los 28 o 29 nos hace sentir mucho más maduros, mucho más adultos. Es como pasar una segunda adultez. Es como salir también de ser jóvenes adultos, ¿sí? El pasar ese retorno. Después tenemos el segundo, el de los 56, que tiene un poco más que ver con construir algo propio que me haga sentir que yo puedo hacer mi vida sin estar sirviendo a otras personas, sirviendo un trabajo, sirviendo a mis hijos, sirviendo a las personas que me necesitan alrededor. Entonces acá, más que entrar en una adultez, se trata más de solidificar esa experiencia en algo que realmente me sirva a mí y me haga disfrutar de los frutos, sería cosechar los frutos de todo lo que he estado construyendo. Y finalmente, el retorno de los 84 tiene un poco que ver con mirar hacia atrás todo ese camino recorrido, de la misma manera que recorrió tanto desierto Cronos en su exilio, y darse el lujo de descansar, pero al mismo tiempo de admirar aquello que hemos construido, de entender que ha llegado un momento de decir, hemos estado en la cima, estoy en la cima y no puedo seguir empujando porque ya está. Y eso no significa que la vida se termine, simplemente en el momento en el que dejé de empujar por un trabajo o por un logro en particular. Esos son los 3 ciclos. Bueno, no sabemos si con el avance de la tecnología vamos a vivir un cuarto retorno de Saturno. Nunca se sabe. Yo no soy muy partidaria de que lo hagamos. Me parece un montonazo. Pero bueno, a ver, ¿cuál sería el cuarto retorno de Saturno? Bien, si hay alguien que llegó a los 112 años, entonces esa persona va a vivir su cuarto retorno de Saturno. Esperemos que no. Veo que todo esto era culpa de Saturno al final. No había entendido nada. No. Yo la verdad, para mí es un gran planeta. Yo en mi retorno de Saturno me había ido a vivir a Córdoba y decidí separarme de una relación muy, pero muy complicada que arrastré durante mucho tiempo y que yo me sentía súper insegura y creía que no iba a poder vivir sin esa persona, pero esa era una persona que me trataba muy mal. Que tenía constantemente problemas de celos, de posesividad, de depresión también. Y finalmente, por tomar esa decisión tan valiente, por decirlo de alguna forma, tan difícil de llevar a cabo,
Es como que fue más fácil para mí tomar el resto de las otras decisiones. Una vez que viajé para allá, fue mucho más fácil para mí trabajar de algo completamente distinto a lo que estaba acostumbrada, decirle que sí a desafíos que yo creí que no iba a ser capaz de cumplir. Por ejemplo, convertirme en una gran vendedora. En su momento, yo era mucho más tímida de lo que me ven ahora hablando frente a una pantalla. Yo en ese momento decía, esto ni en pedo lo hago. No, yo enfrente de una pantalla jamás. Y creo que me sacó mucho la timidez que me pongan al lado de un teléfono a convencer a la gente de que el hotel en el que trabajaba era el mejor hotel del mundo, que era lo más lindo, que iban a tener la mejor estadía. Y ahí me fui soltando, fui aprendiendo, ahí tuve que dar clases, así que también aprendí a explicar, a dar clases, a expresarme mejor. Miren qué tarde, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué digo tarde, entre comillas? Porque estamos muy acostumbrados a consumir narrativas en donde las personas hacen un montón de cosas y están súper realizadas en su adolescencia. Sobre todo si somos otakus, en donde parece que la vida y lo más importante de la vida pasa por la adolescencia y cuando ya terminamos la escuela, es convertirse en un esclavo que trabaja y no hace nada más, o si tuviste la suerte de pegarla en la adolescencia, ser un superhéroe, una superheroína que va más allá de la juventud. Pero no es el único lugar en donde pasa. Fíjense que hay un montón de narrativas de gente veinteañera que hace todo lo que la persona desea hacer en su vida y decimos, wow, tengo 30 años y ya soy viejo, soy vieja, y en realidad no es verdad. Hay mucho por delante y se logran muchas más cosas y además también con una sensación de que se valora más toda la experiencia acumulada. Y es ahí en donde también nos reconciliamos con nuestros padres, nuestras madres, en donde nos damos cuenta que a pesar de que tenemos diferencias con ellos, también había cosas que nos decían desde la experiencia y que capaz medio que los boludeábamos porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Naruto nos cagó con la autosuperación. No vi Naruto igual. A ver qué dice acá. Hola Celes, la pasé horriblísimo en el mío, pero aprendí tanto que años después hay errores que no repito. Está bueno incluso perderle el miedo a pasarla mal. Eso también es algo muy importante y es algo que veo mucho yo como astróloga, ¿no? Ese deseo tan fuerte de la indolencia, de tengo miedo a este tránsito, tengo miedo a esto, me van a pasar cosas malas. Y a ver, puede que sí, puede que no, ya de un principio no hay que pensar que las cosas son malas, pero también entender que sin necesidad de que seamos masoquistas, existe una vida en la cual curtirnos y algunas cosas que tienen que ver con el dolor, si bien no es que hay que ir a buscarlas a voluntad propia y decir listo, yo me latigueo en la espalda y así aprendo cosas, pero sí entender que una vez que estamos en esa, hay que entregarse un poco a tocar fondo porque es la única manera que vamos a tener de salir a la superficie. Entonces, si no lo hacemos, si esperamos que la vida sea una nube hermosa, ¿a dónde vamos a llegar con eso? A la gente que conocen que le va muy bien en la vida, les parece que es gente en general súper madura, que valora las cosas que tiene, o por lo general las personas que tienen todo servido en bandeja y que nunca sufren son en general bastante egocéntricas y caprichosas. Fíjense, hagan un raconto. Más allá de los significados del primer y segundo retorno, no son tan diferentes, pero no son iguales. Me imagino otros tiempos donde la esperanza de vida era más baja y los momentos de la vida tenían otra extensión. La antiquísima Grecia, por ejemplo. Ahí seguramente ese primer retorno significaba otra cosa, ¿no? Claro, fíjense que, de hecho, la esperanza de vida en algún momento era hasta el segundo retorno de Saturno y en otra época, en la antigua Grecia, era hasta el primer retorno de Saturno. Es decir que se cambian un poco las estructuras y también se veían de manera diferente. Lo cual me lleva, el excelente ejemplo de planeta, me lleva también a ejemplificar que los planetas que en este momento consideramos como planetas que traen ciclos de un tipo o de otro, para los antiguos eran denominados maléficos. Marte y Saturno, que son planetas que traen desafíos, en donde tenemos que aprender a luchar con cosas, eran denominados maléficos.
Entonces, eso es algo que se ha cambiado con la astrología moderna, porque ahora tenemos una conciencia mucho más profunda acerca de la psicología, del inconsciente, del significado del dolor, cosas que en ese momento eran incomprensibles, difíciles de incorporar a nuestra vida, de que quizá estaban asociadas con todo lo malo porque no lo podíamos entender.